Parto dando las gracias, dando, por supuesto, las gracias a FIA a través de Robert, quien me invitó a participar en esta presentación, en esta reunión. Y bueno, en la presentación ya adelantaron varias de las cosas, el tema del trabajo, quién nos convoca y ese título tan largo de proyecto que tenemos nosotros, finalmente se podría englobar en las palabras que están justamente en esta presentación, en el título, que son herramientas biotecnológicas al servicio de la fruticultura. Y aquí vamos a hablar, como decía, de identificación varietal. Después les voy a ir contando más en detalle. Como les comentaban también en mi presentación, soy investigadora de CEAF, del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, que estamos aquí al ladito, cuyo grupo de trabajo está dividido principalmente en 4 líneas de investigación, como son fisiología del estrés, agronomía, genómica y mejoramiento genético, que es la línea donde yo trabajo y de la que soy la investigadora principal. Si miramos a CEAF como en el eje central del proyecto en el que estamos trabajando, es el desarrollo de nuevos portainjertos de frutales de carozo y estudiar a diferentes niveles la respuesta y desempeño de las raíces bajo estreses bióticos y abióticos. Ahora, como digo, es el eje central desde el que se han ido desprendiendo una serie de nuevos conocimientos. No sé, no me estoy moviendo. Estoy inmóvil. Que nos ha permitido entonces no quedarnos solamente en el mejoramiento genético como tal, sino también hacerlo crecer en distintas áreas, de acuerdo también a las necesidades que nosotros hemos ido recibiendo desde afuera. Si hablamos específicamente de herramientas biotecnológicas, tanto lo que nosotros usamos en CEAF como también lo que está disponible en otros centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, está el cultivo in vitro, del que ustedes deben saber, que es muy utilizado por las empresas, por viveros, para generar miles o millones de plantas de una variedad y que esto sea homogéneo, teóricamente. Y también todo lo que tiene que ver con la detección de patógenos, que ustedes saben, por ejemplo, el año pasado fue el gran problema de la análisis que se solicitaron desde China para hacer envío de las cerezas chilenas asociado a este tema de la detección del virus. Sí, la tecnología se puede mejorar en la medida que obviamente vamos incorporando más cosas. Muchas gracias. Bien, les comentaba entonces que dentro de las herramientas biotecnológicas que nosotros utilizamos como centro y también lo utilizan otros centros, está el cultivo in vitro, la detección de patógenos y también la identificación varietal, que tiene que ver con analizar muestras de manera de estar seguros de que son homogéneas genéticamente, así en términos bastante generales. ¿Qué sabemos nosotros? Que la dinámica y el recambio varietal en el sector frutícola generan una alta demanda de variedades y portainjertos. Y estas necesidades van cambiando cada año. Hace unos años la demanda era altísima, ahora las demandas han disminuido un poco por todo el tema de qué es más interesante plantar, si cerezos, si durazneros, etc. Pero hasta hace unos años Chile estaba vendiendo más de 180 millones de plantas frutales, lo que equivale aproximadamente a 150 millones de dólares. Ahora, se ha detectado, y aquí podemos hablar de resultados y de información que proviene de viveros y de productores, de que hay una creciente necesidad de herramientas para confirmar la genuinidad varietal o la identificación varietal de todo ese material que se estaba propagando. Y además resguardar el buen uso del material vegetal que está protegido por derechos de obtentor. Si nosotros vamos o pensamos en la fruta, por ejemplo, que tiene características bastante distintas, como puede ser en este caso distintas variedades de kiwi, podemos también asociar cada una de estas variedades a un código de barras, que es característico para cada variedad. Ahora, aquí es fácil porque a nivel de la fruta, claro, hay diferencias que son bastante fáciles de ver a nivel visual. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en un vivero miles de plantas que provienen de plantas madres originales, pero que se parecen mucho entre ellas? O estamos en invierno y no hay hojas, donde no hay posibilidad de diferenciar una planta de otra. Entonces, surgen herramientas que provienen desde la biotecnología y que hablan del estudio de diferencias en el ADN de cada variedad que pueden ser observadas en el laboratorio a través del uso de la técnica de PCR. Y aquí les debe a todos hacer ruido la palabra PCR, porque viene con el tema del COVID, que se hizo muy conocido,
Bueno, justo nosotros nos adjudicamos el proyecto en el momento en que el COVID estaba en su punto más alto, por lo tanto conseguir equipos, conseguir reactivos fue muy difícil, pero aún así echamos a andar el proyecto sin mucho atraso. ¿Y qué podemos llegar a obtener entonces? Códigos de barras genéticos que nos permiten conocer un perfil genético característico para cada variedad o porte de injerto con que nosotros estamos trabajando. ¿Qué experiencia teníamos? Todo el trabajo que ya veníamos realizando en el programa de mejoramiento genético de SEAF, donde utilizamos los marcadores moleculares en análisis de paternidad para confirmar que las plantas que nosotros obtenemos en nuestro programa son hijos de los padres esperados. Desde fuera de SEAF, en conversaciones con viveros principalmente en ese tiempo, en el año 2018 se nos planteó una solicitud de servicios de identificación varietal, por parte, como digo, principalmente de viveros en ese momento, y enfocados en cerezo inicialmente, tanto en variedades como en porte injertos. ¿Qué es lo que más nos decían? No queremos ir a Santiago, podemos tener un servicio que esté fuera de Santiago, y con los conocimientos que nosotros habíamos desarrollado, entonces comenzamos a trabajar para implementar este sistema de identificación varietal, que, como digo, partió a fines de 2018. En 2019, y ustedes pueden ver aquí los números, partimos con 197 muestras durante ese año, que fueron cada vez en aumento, y este año, hasta esta fecha, llevamos ya 1.150 muestras. Nuestros clientes, viveros y productores, principalmente. El número de clientes ha ido aumentando, partimos con 8 clientes, ellos se han mantenido y han ido en aumento, y nos encontramos con 45 clientes que son de todo Chile, en general. Y estamos entregando resultados en 2 a 3 semanas, dependiendo de la cantidad de muestras y de la carga de trabajo que tiene el laboratorio. Ahora, la pregunta que nos hicimos en 2019, ¿cómo podemos acortar los tiempos de entrega? Porque sabemos que necesitan respuestas rápidas, tienen que tomar una decisión de propagación de plantas en muy poco tiempo. Por lo tanto, ese año nosotros postulamos a los proyectos de innovación, los nacionales de FIA, y nos adjudicamos el año 2020 el proyecto cuyo título ya les nombraron al comienzo, pero cuyas palabras claves son un servicio innovador. O sea, SEAF da servicio, pero queremos dar algo mejor que lo que ya estamos dando, que sea innovador, y trabajar con frutales de importancia económica utilizando una técnica de laboratorio que les voy a contar en un ratito más. Partimos entonces en diciembre del 2020, con 36 meses de duración del proyecto, y ejecutamos SEAF en colaboración con importantes asociados, que también después les voy a explicar por qué. Entre ellos está el SAG, está la Asociación de Viveros de Chile, Fede Fruta, ANA Chile, o Andes New Varieties Administration, CDE Chile, que hoy no existe como tal, pero también siguen trabajando con nosotros, y viveros, los viveros más importantes propagadores de plantas en Chile para los frutales. Entre ellos está Agromillora, Green Nova, Viveros Requinoa, Los Olmos, El Tambo, Univiveros, exportadoras, como son GESEX y Disfruta, y también productores o fruticultores de la región de O'Higgins. ¿Con qué idea? Cubrir toda la cadena productiva, desde los que generan las plantas, los que las venden, y después los que las plantan y que tienen los problemas muchas veces cuando ya pasó mucho tiempo desde que ellos plantaron, como son los productores. El objetivo, que también lo presentaron, es entonces ofrecer a los principales actores del sector frutícola un servicio innovador de identificación genética y que está enfocado entonces en estas frutales de importancia económica. Ahora, estas son las especies que en ese momento, cuando se planteó el proyecto, los mismos viveros nos hicieron saber que era lo más interesante para ellos, pensando un poco en lo que pasaba en el momento y también lo que vendría más adelante. Entonces, tenemos 127 variedades o portainjertos de manzano, 82 de cerezos, 69 entre durazneros, nectarines y sus variantes de estos paraguayos y otras también de estas variedades nuevas, ciruelo japonés y los nogales. Este banco de ADN que nosotros hemos obtenido a partir de tipos de muestras de hoja de cada una de estas especies provienen tanto de material vegetal de uso libre, variedades que están acá en Chile y que no se debe pagar por ellas para su propagación, material protegido por derechos de obtentor que están en venta actualmente o que se están evaluando para venta en los próximos años. Y además consideramos réplicas biológicas. ¿Por qué? Porque queríamos hacer un aporte para los viveros. Yo podría pedirles una plantita de cada una de las variedades de interés, pero lo que preferimos hacer fue pedir, por ejemplo, si son plantas madres, son 3, 4 plantas,
pedirles una muestra de hoja de cada una de las plantas, de manera de poder tener una idea de cómo estaba la homogeneidad del material vegetal de partida. Y eso le llamamos réplica biológica. La técnica como tal, no voy a entrar más en detalle, que comentarles que es una técnica muy documentada en literatura, que se denomina fusión de alta resolución, o HRM, que es un análisis posterior al PCR, que es la técnica que yo les comentaba hace un rato, y que se utiliza para identificar variaciones en secuencias de ácido nucleico en corto tiempo. Y esa es la gran ventaja con respecto a lo que nosotros usamos en este momento en el laboratorio para el servicio. Está, como digo, utilizada y reportada en muchos tipos de estudios en literatura científica, pero por ejemplo aquí en Chile, en este momento cuando nosotros postulamos, no había un servicio donde se utilizara esta técnica. Por lo tanto, sabíamos que íbamos con algo que no estaba disponible en Chile. Se considera de tubo cerrado, es decir, se hace una mezcla de reacción, se pone en un equipo y después vemos resultados en un computador. No hay que hacer más pasos extra como lo que hacemos en la técnica que estamos usando actualmente. Y por otra parte, se habla de análisis cuantitativo en el sentido de que los resultados de los análisis que hacemos ahora son visuales, tiene mucho que ver con cómo yo interpreto los resultados, mientras que pasaríamos entonces a un análisis cuantitativo, porque un computador nos da resultados gráficos, pero también nos da números. Y con eso nosotros podemos decir las plantas corresponden o no a lo que ustedes creen que tienen. Es así la forma en cómo lo podemos hablar. La metodología del trabajo del qPCR-HRM la podemos sintetizar de esta manera. Como yo les decía, nuestro principal fin, en cierta forma, era poder acortar el tiempo de entrega. Y aquí nosotros partimos con material vegetal que podemos tomar durante todo el año. No hay restricción de que tengamos o no hojas, porque cuando estamos ahora, por ejemplo, en esta época, trabajamos con yemas. Entonces así podemos trabajar todo el año. Este material se procesa, se obtiene su ADN, este es un equipo para moler muestras, para hacer la extracción del ADN. Cuando este se obtiene, nosotros pasamos ese ADN junto con algunos reactivos para la reacción de PCR a este equipo que fue adquirido a través de la adjudicación del proyecto FIA. Es un robot que nos permite preparar mezclas de reacción. Por lo tanto, un usuario profesional lo programa y en el rato que el equipo funciona, el profesional puede estar dedicado a hacer otra cosa, por ejemplo. Una vez que los tubitos de reacción aquí están listos, se llevan a este otro equipo, que es muy pequeño y tiene una capacidad de procesamiento muy rápido, y que están estos dos equipos altamente demandados por el tema del COVID a nivel mundial. Cuando nosotros tratamos de comprar, teníamos 200 equipos pedidos antes que el nuestro. O sea, igual nos atrasamos un poco al comienzo, pero por un tema mundial de necesidad de equipamiento de PCR. Y cuando nosotros entonces sacamos y ponemos los tubitos acá en un tiempo determinado, nosotros podemos observar resultados en un computador, que entonces tenemos un resultado gráfico, y aquí no se alcanza a ver, pero créanme que aquí hay números que permiten entonces decir corresponde o no corresponde a lo que nosotros creemos o lo que ustedes creen que tienen. Hicimos una comparación al comienzo del servicio que estábamos dando y lo que estábamos nosotros ofreciendo con este servicio innovador. Estábamos trabajando inicialmente con dos especies, que eran los cerezos y los nogales. En la propuesta ya aumentamos a 5 con lo que ya les nombré antes. Estábamos entregando resultados en 2 a 3 semanas y lo que esperamos es poder entregar resultados, por ejemplo, en una semana. Y ya con eso, por lo menos la velocidad de respuesta que puede tener un viverista es mucho mayor ante problemas normalmente. Estamos trabajando con muestras unitarias, es decir, una planta o un árbol es una muestra en análisis, y estamos trabajando para hacer análisis en pool, es decir, que a partir de hojas, por ejemplo, de 5 plantas distintas, se pueden procesar como una, y de esa forma a los viveros también, obviamente económicamente les conviene más. Ahora está el desafío técnico, estamos evaluando eso, pero creemos que sí lo vamos a poder lograr, al menos en algunas especies. Son múltiples los pasos que tenemos que seguir para este servicio actual, que es muy ventajoso, tiene muchos resultados muy claros, pero nos toma bastante tiempo, mientras que este servicio innovador estaría basado entonces en una técnica que está simple y es automatizada. Y por otra parte, los equipos con los que trabajamos para hacer electroforesis en geles de poliacrilamida, que son la técnica con la que estamos trabajando, está limitado y solo nos sirve para eso en este momento. Por lo tanto, el extendernos a estos equipos nuevos nos da capacidades para expandirnos a otros servicios. Así que mi gracias a FIA, por supuesto, porque con esto nos abre un mundo de posibilidades y ya no nos limitamos solamente a la identificación varietal. Por ejemplo, el tema de detección de virus en tiempo real. Esto es lo que yo les hablaba un poco, y aquí quiero, sean imaginativos, la electroforesis en geles de poliacrilamida
nos permite observar perfiles similares a lo que yo les comentaba de los códigos de barra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un resultado para portainjertos de cerezo. Colt es el portainjerto de cerezo más vendido en Chile y un cliente nos pidió confirmar si su planta era o no Colt. Este es un punto del ADN, son varios los que nosotros utilizamos para poder decir su planta es o no es Colt, en este caso, pero quiero que ustedes vean estas líneas similares a lo que les había mostrado antes del código de barras, que Colt y la muestra del cliente comparten el mismo perfil y que a la vez es distinto de, por ejemplo, el perfil de Gisela 5, donde aquí ustedes ven líneas hacia abajo y el cliente nos envió 4 plantas que quería saber si eran Gisela 5. Para este punto del ADN, las 4 plantas tienen el mismo perfil de Gisela 5. Después, lo mismo Gisela 6, Gisela 12, Maxma 14 y Maxma 60. Esto, como digo, es un punto. Nosotros analizamos más y si estos resultados siempre coinciden para las muestras con lo que tenemos como referencia, se informa entonces que corresponde a la variedad o al portainjerto que nos están pidiendo analizar. ¿Qué hacemos ahora entonces? Vemos gráficos, vemos colores y en corto tiempo, que es una de las grandes ventajas tanto para nosotros como laboratorio como para la entrega de resultados para los clientes. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos 2 puntos del ADN y aquí lo que quiero que vean, por ejemplo, es Colt, nuevamente. Colt tiene un color aquí que es como moradito, púrpura, que no se alcanza a ver bien, pero créanme que es esto que está aquí y acá está aquí. Entonces ahora nosotros con este marcador, en lugar de ver las líneas, se utiliza una química, un reactivo distinto que nos permite observar fluorescencia. Y este resultado es distinto entonces de fluorescencia para cada uno de los portainjertos. Entonces ahora hacemos algo similar a lo anterior, que es tener un control contra el que comparamos las muestras y con esto nosotros podemos decirle al cliente es o no es su planta lo que usted cree que tiene. Para portainjertos de nogal, son 3 los portainjertos más plantados acá en Chile, uno de ellos libre, los otros 2 protegidos por derecho de obtentor. Y acá tenemos 4 marcadores o 4 puntos del ADN con los que nosotros podemos discriminar, por ejemplo, los 3 portainjertos. Por lo tanto, en este momento, si ustedes o alguien tiene alguien conocido que necesita identificar plantas de nogal portainjerto, nosotros lo podríamos hacer. El servicio no está disponible aún, pero sí tendríamos las capacidades para probarlo y deberíamos, al menos en una etapa de validación, coincidir los perfiles según lo que se espera. Claro. Nosotros, por ejemplo, sabemos que los resultados que estamos observando acá provienen de variaciones en el ADN de cada una de las plantas en ese punto. Ahora, lo que nosotros buscamos acá es aquellos marcadores, o estos sí marcadores, que nos permiten diferenciar de mejor manera entre los 3. Por lo tanto, si yo tuviese que discriminar, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿cuál es para mí el más informativo? Yo diría que el marcador 3 es el más informativo. Sí, porque separa. Ahora, estas tienen 2 líneas azules, 2 negras y 2 rojas que son réplicas técnicas. Están 2 veces en la misma muestra. Y lo que vemos acá entonces es que aquí debería ser mucho más fácil poder diferenciar sobre todo Blatch de BX211, que son 2 portainjertos que son muy cercanos genéticamente entre ellos. Que también, ahí hay otro tema, mientras más distantes genéticamente son las especies, más fácil es diferenciarlas. Diferenciar ADN de nuestros hermanos es bastante más difícil que diferenciarnos de personas, por ejemplo, que estamos acá en esta sala y que no tenemos un lazo sanguíneo, ¿ya? En términos humanos. Y, por ejemplo, entonces, ¿por qué nosotros analizamos varios puntos? Es porque tenemos que diferenciar y seleccionar después. Ya, este es el primero, por ejemplo, cuando hagamos análisis. Y después lo vamos a confirmar con los otros. Probablemente sea este, por ejemplo, que tiene formas de curva bastante distintas. Y esto está asociado, como decía, a un valor numérico que tiene que ver con una temperatura. Y con eso nosotros también podemos decir, ¿es o no es lo que creemos que ustedes tienen? En manzanos puse solo un resultado. Los portainjertos de manzanos son bastante variables también entre ellos y también tenemos perfiles característicos. Ahora, ustedes pueden ver, en la medida que se aumentan los números de variedades o portainjertos en análisis, se va haciendo más complejo esto también, porque cada vez tenemos más curvas. Por lo tanto, también hay un tema de análisis de los resultados que nosotros vamos haciendo dependiendo de qué es lo que al productor o al vivero más probablemente se le mezcló. Normalmente los viveros que venden el M7 no venden el Giniva. Si es que se llegan a mezclar, se van a mezclar entre los M, por ejemplo. Entonces también hay todo un tema de cómo hacemos la interpretación de los resultados para que a nosotros nos sirva y podamos sacar información rápido.
Otra forma de ver los resultados, y aquí un poco para contarles sobre la reproducibilidad, nosotros tenemos acá resultados de 4 corridas independientes para los portainjertos de cerezo y donde todas las curvas se ven una encima de la otra. Eso quiere decir que independiente del día, por ejemplo, en que hayamos hecho los análisis, siempre se obtiene lo mismo. Y este es el perfil de Colt, ese es el perfil de Gisela 5, el de 12 y el de 6. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, Gisela 5 y Gisela 6, perdón, 5 y 6, son bastante distintos entre ellos visualmente. Por lo tanto, también es relativamente fácil visualmente decir si corresponde a uno o al otro. Ahora, hace un tiempo tuve una reunión con los asociados del proyecto y ya les pudimos contar resultados preliminares en números, que esto es lo que importa finalmente. Ustedes vieron el grupo de asociados que tenemos, es grande y la cantidad y el material al que pudimos acceder es bastante amplio. Son 277 variedades y portainjertos sumados, esto desde las 5 especies, lo que da un total de 1030 muestras que se han procesado en el laboratorio, sino más incluso, porque están las réplicas biológicas, como yo les comentaba, de algunas de estas variedades, de todas en realidad. Y vimos que hay un 85% de identificación consistente, es decir, plantas que tenemos un control y que las comparamos coinciden con lo que se espera. Ahora tenemos un 15% inconsistente. Y es aquí donde está nuestro aporte. Porque el de arriba, obviamente, este dato es súper importante. Y decirles sus plantas están bien identificadas. Lo que creemos más importante es decirles sus plantas no están bien identificadas. Porque aquí es donde ellos tienen que tomar entonces decisiones de qué va a pasar con esas plantas. Y aquí ya están tomando decisiones. Hay plantas que ya se eliminaron, de lo que yo sé, por lo menos. Entonces, esto, como digo, es un resultado preliminar. Todavía nos faltan algunos análisis, pero ya tenemos números. Y esto para que ustedes dimensionen un poco el tema de cómo anda la homogeneidad del material vegetal que se estaba vendiendo en Chile. ¿Sí? Sí, y aquí tenemos otro punto súper importante. Es como el inicio. ¿A quién le creemos? ¿Quién tiene el original, el perfil original para poder decir, ya que no corresponde a lo que se espera, ¿a qué corresponde? Hay algunos casos donde podemos hacer cruce de información. Entonces, no coincide, por ejemplo, la planta con Gisela 5, pero coincide el perfil con el de Gisela 6. Por lo tanto, le podemos decir a la persona, ya, no es esto, pero es esto otro. El tema, y nos ha pasado, es que llegamos en un punto, por ejemplo, de, no sé, portainjertos de manzano, de decir, a ver, tengo dos orígenes distintos y el perfil genético de las plantas, que deberían ser lo mismo, es distinto. ¿Quién tiene el de verdad? Y aquí empieza la historia, tratar de conseguirse el origen. Entonces, en este momento estoy en un punto un poco muerto en algunas cosas, justamente por eso. Porque podemos clasificar, pero hay unos casos donde no lo podemos hacer. Y ese es el gran y delicado problema al trabajar con marcadores moleculares, que necesitamos tener origen cierto y no siempre es así. Hay mucha información perdida, desgraciadamente, de cuándo ingresó el material, quién lo trajo, quién tiene las plantas madre. Esa información no está disponible en muchos casos. Sí. Les puedo dar un ejemplo. Máxima 60, aprovechando la audiencia. Máxima 60, hay un portainjerto conocido porque tiene un alto vigor y que lo comparan con Colt. A nosotros el año pasado nos llegó, hacia el año pasado, un cliente que tenía duda de si sus plantas de verdad eran máxima 60 o tenían virosis, porque las plantas no estaban creciendo como ellos esperaban. Se hizo análisis de virus, se descartó presencia de virus en otro laboratorio y nosotros vimos la parte molecular y nos dimos cuenta de que la planta que nos enviaron como máxima 60 no coincidía con el perfil de nuestro máxima 60 que teníamos acá como referencia. Pero yo tenía otro máxima 60 que venía de una empresa que trajo plantas nuevas a Chile hace unos años. Y con eso nos dimos cuenta de que el perfil genético de las plantas que se trajeron después era distinto de lo que se conocía aquí como máxima 60. Eso quiere decir que en Chile se están vendiendo dos genotipos distintos como máxima 60. Entonces, eso ahora viene la segunda parte. ¿Qué diferencias hay afuera? Y ahí es donde están ahora conversando algunos productores para tratar de entender, porque ya es un tema que se ha visto.
Yo he conversado con asesores porque no les calzaba el por qué de repente plantas de máxima 60 no estaban creciendo como se esperaba. Así que ese también es un aporte finalmente del estudio con los marcadores moleculares. Pero necesitamos la complementación de la observación de afuera, porque nosotros trabajamos en el laboratorio nomás. Pero eso, por ejemplo, también para eso sirve. Sí. Sí. No, en los viveros. Sí. Sí. Es una... Sí. Ahí, bueno, lo primero es que trabajamos bajo confidencialidad, por supuesto, con cada uno de los asociados. Y los resultados se entregan al asociado A, B, C y D. Pero en términos generales, igual ellos se conocen entre todos. Así que finalmente, si yo en una presentación les digo, aquí el porta injerto tanto tiene problema, saben quién los vende. Y saben. Obligación desde el SAC en ese sentido no. Es algo más interno de ellos como toma de decisiones. Obligatorio. Claro. El polen es libre, se supone. Eso, de ahí parte la premisa y por lo tanto uno puede hacer cruzamientos y obtener nuevas plantas. Ahora, genéticamente, claro, van a ser distintos, por lo tanto a ver, para poder demostrar que una variedad es única, están los lineamientos que da la UPOV, que es este tema de la estabilidad en el tiempo, ¿cierto? Y es por lo que se rige el SAC, un poco respondiendo a lo que preguntaban hace un rato atrás. Hasta ahora, para que el SAC autorice una nueva variedad acá en Chile, tiene que pasar por un periodo de cuarentena donde se hacen observaciones visuales, el tipo de flor, el tipo de hoja, pero no necesariamente se observan a veces esas diferencias para facilitar la incorporación de una nueva variedad o porte injerto acá en Chile, para empezar. Entonces, el SAC no tiene las capacidades en este momento implementadas para hacer estos análisis genéticos, pero estamos trabajando a través del proyecto y se firmó un convenio con ellos para hacer traspaso de esta tecnología una vez finalizada al SAC, de manera de que ellos nos autoricen a nosotros como laboratorio externo para dar servicios con un sello o algo así de SAC, porque como usted decía o alguien decía, no dan las capacidades de ellos en recursos ni en personal para poder implementarlo. Ahora, respecto a un nuevo porte injerto, si se demuestra, también me lo han preguntado en algún momento como un servicio para demostrar que una planta es nueva, claro, uno genéticamente puede usar las herramientas y decir no es Blatch ni es BX211, pero ahora para incorporarlo como una variedad nueva, no sé cuáles son los pasos que se siguen, la verdad. No sé si respondo algo. Ya, gracias a usted. Ahora, cuando nosotros postulamos este proyecto, pensábamos con quiénes tenemos que trabajar. El impacto, obviamente, que aquí yo lo puse un poco como elevado, medio y bajo, en realidad el impacto de un resultado es alto para quien nos mande o nos pida un servicio. Tanto para un pequeño productor que se da cuenta que le vendieron plantas mezcladas, como los intermediarios, que son los viveros, por ejemplo, que le compran plantas a un productor, a un vivero que produce plantas en in vitro. Cuando hay una mezcla de variedades, por ejemplo, que aquí se observa estas plantitas que tienen las hojas un poco más amarillas, nosotros pensamos, ya, ¿qué tenemos que hacer como centro para apoyar y evitar de que se ocurra este tema de las mezclas de variedades? Entonces, el punto que genera un impacto mayor es trabajar con los viveros. Por eso están incorporados dentro del proyecto. De manera de que si hay plantas fuera de tipo, nosotros les podamos ayudar a identificarlas al comienzo. De manera de evitar esas plantas que no estén, ¿cierto? Y eso significa que no van a estar disponibles y por lo tanto lo que llega a los intermediarios y a los productores es el material que corresponda. Y esto obviamente a los viveros les sirve mucho porque si no después tienen desprestigio porque venden plantas mezcladas y todo lo que ustedes saben, historia ya bastante conocida de cuando los productores se dan cuenta de los problemas y ya han pasado años muchas veces, por lo tanto las pérdidas son muy altas. Entonces,
Utilizar la identificación varietal, ¿qué podría evitar? La disminución en rendimientos productivos, por ejemplo, porque se usan portainjertos que no son los que corresponden. Ustedes saben o conocen los productores que tal portainjerto es el mejor para tal suelo, pero si les venden otro, probablemente se van a dar cuenta años después de que tienen problemas y es porque el portainjerto no es el que corresponde. También el tema que tiene que ver con la propagación y utilización indebida de variedades y portainjertos protegidos por derecho obtentor. Nosotros como programa de mejoramiento sabemos el tiempo y los recursos que significa crear nuevos materiales. Por lo tanto, se debe respetar también todo ese trabajo. ¿Y qué pasa también? Que la utilización de variedades mal identificadas, por ejemplo, va a conllevar problemas productivos, como es la falta de variedades polinizantes, que nos ha pasado en más de un caso, donde a productores no les vendieron la variedad de cerezo que tenía que polinizar a la otra, pasan no sé cuántos años, sí, y se dan cuenta después de que tienen, por ejemplo, falta de la variedad que tenía que polinizar. O mezclas de la fruta que genera problemas post cosecha cuando llegan a los mercados de origen y llega la fruta deteriorada, por ejemplo. ¿Qué pasa con todo esto? Deterioro de la imagen país. ¿Qué está vendiendo Chile? ¿Qué está mandando a los distintos mercados? Entonces, nuestra misión como CEAF y en esta área de identificación varietal, buscamos apoyar a los viveros para que tengan un mejor control sobre su material vegetal, aumentar la difusión social de este servicio, trabajar con asociados, trabajar con los asesores que nos ayuden entonces a contar sobre la disponibilidad de este servicio y además esto ayuda a la generación de confianza con los clientes y el sector frutícola. Hemos realizado 13 visitas de los asociados que yo ya les había nombrado. Las fotos son todas parecidas, no van a reconocer a nadie porque son muy chicas. Pero está el AGB, el SAC, en 2 grupos vinieron del SAC y los distintos viveros. Esto ha significado 37 asistentes y, por ejemplo, acá tenemos una visita también bien importante que llegó al comienzo, cuando empezamos, que estuvo don Álvaro Izaguirre, director en ese momento de FIA, también para contarle, porque queremos que esto se sepa de que están disponibles estas herramientas y fuera de Santiago, al lado de la carretera. Qué mejor. Eso también es una de las cosas que nos han dicho. Cuando hay un problema o incertidumbre, tanto en el sector con el que ustedes trabajan o si saben de alguien, por lo menos lo que queremos es que haya una incorporación de tecnologías para mejorar y tener control y prevención. No reaccionar cuando está el problema, sino que tratar de prevenirlo y evitarlo. Para eso es que hemos venido trabajando. Todo este trabajo que yo les presento ahora ha sido logrado con un excelente grupo de trabajo que están presentes aquí, la mayoría tienen ya bastante experiencia en toda esta parte de biología molecular y hemos podido entonces obtener toda la información que yo les he presentado hasta ahora. Este proyecto es apoyado por FIA, les agradezco su tiempo, sus preguntas y después podemos conversar algo más afuera. Así que muchas gracias.